Hola, buenas a todos. Los que ya me seguís habréis visto algunos de mis vídeos anteriores de cómo mejorar el estado de un disco duro usando el programa Victoria, por lo que ya sabréis cómo funciona el programa. O si no es así, os dejaré un link en la descripción. Aunque en esos vídeos me centraba solo en las opciones principales, por lo que he decidido hacer este otro donde daré respuesta a algunas de las preguntas más habituales que me habéis ido dejando relacionadas con otras funciones del programa que quizás aún no conocéis. Lo primero que haré será abrir el Victoria, que como ya sabéis hay que hacerlo siempre con clic derecho ejecutándolo en modo administrador, por lo que ya ahora podemos comenzar con las preguntas. Esto es algo que me preguntáis mucho, ¿para qué sirve este botón rojo de aquí? Y aunque resulte bastante llamativo y casi pueda dar la impresión de que si se presiona va a ocurrir algo importante, ya que Break All en español significa romper todo, la realidad es que este botón únicamente sirve para detener todas las operaciones que está haciendo el programa en ese momento, por lo que es un botón que se utiliza en los casos en los que el mal estado del disco duro puede hacer que el programa se cuelgue, y así podríamos cancelar todos los comandos. Es decir, para que lo veáis mejor, si inicio un escaneo en este disco duro y cuando ya está en marcha pulso el botón rojo de Break All, automáticamente el proceso se detiene, así de simple. No tiene más función que cancelar todas las acciones que el programa esté llevando a cabo. Ya que os he explicado ese botón, os digo también para qué sirven los dos que hay justo debajo, que dicen Sleep y Recall. El botón Sleep lo que hace es pausar el disco, es decir, si alguna vez habéis entrado en las opciones de energía de vuestro PC, veréis que hay una opción para que los discos se apaguen automáticamente si no son usados durante unos minutos, y esta opción hace algo parecido cuando la pulsamos. Esto significa que los platos dejarán de girar y el cabezal lector se aparcará, por decirlo así, si bien esto no tiene demasiada utilidad, ya que cualquier acción que hagamos en el disco lo pondrá en marcha de nuevo. Por su parte, el botón Recall se usa para hacer que el cabezal se mueva a la posición 0 y pone a girar los platos, es decir, vuelve a despertar el disco, y si lo pulsamos veréis que aquí nos aparece que se ha hecho un recalibrado. Ya para terminar con estos botones de la parte derecha, también vemos este que dice Pass, pero no sé gran cosa, simplemente si lo pulsamos nos da la información básica del disco en este texto que nos aparece en el recuadro de abajo. Y de hecho es lo mismo que si presionamos el botón Passport que está aquí, aunque lo normal es que esta información ya nos salga automáticamente al seleccionar el disco. Pasando ya a otro tema, también me habéis preguntado qué hace el método refresh, refrescar en inglés, ya que es el único que nunca había explicado en ningún vídeo. Este método, que también se llamaba restore en las anteriores versiones del Victoria, lo que hace es que durante el escaneo lee la información de los sectores y si encuentra alguno lento, sobrescribe el sector con esa misma información para tratar de devolverle su velocidad habitual. Sin embargo, es un método que no os recomiendo usar, sobre todo en discos donde tengáis información que os resulte importante, si no la tenéis respaldada por alguna copia de seguridad en otra unidad, ya que además este método puede suponer un desgaste innecesario al disco, por lo que como ya he comentado en otros vídeos, a la hora de usar el programa, lo mejor es utilizar la opción Remat, que es esta de aquí. Esta es una pregunta que también os puede surgir y la respuesta es que precisamente una de las mejoras que se ha añadido en la nueva versión del Victoria, que en este momento sería la 4.72b, es dar soporte para discos SSD y de hecho si os fijáis en la barra superior, ahora el programa se llama Victoria SSD, precisamente para recalcar esa novedad. Esto es algo que para muchos ya era evidente, pero quiero aclararlo ya que está relacionado con la siguiente pregunta. Y para saber cuánto va a tardar el programa en terminar de revisar un disco,
tenemos que fijarnos en este dato de aquí en color blanco, ya que se nos indica el porcentaje escaneado, por lo que el programa finalizará cuando llegue al 100%. Además, si os fijáis, aquí nos sale esta especie de cronómetro que nos indica el tiempo estimado que el programa calcula va a tardar, si bien ese dato es solo orientativo y variará dependiendo del estado del disco. Esta es la que realmente os quería responder, ya que os va a venir muy bien saberlo. Si el escaneo va a tardar demasiado y no podéis esperar a que se complete al 100%, no hace falta que luego lo repitáis desde el principio, sino que podéis escanear solo la parte del disco que aún faltaba. Para ello hay dos opciones. Una es indicarle al programa que realice el escaneo a la inversa, es decir, empezando desde el final del disco y no desde el principio. Por lo que si por ejemplo nos habíamos quedado al 60% la primera vez, podríamos escanear el 40% restante directamente. En concreto, eso se hace con estos botones verdes triangulares, ya que por defecto viene marcado el que apunta a la derecha, y eso indica al programa que el escaneo comience desde el principio del disco. Pero si presiono el triángulo que apunta a la izquierda, como estáis viendo ahora, se pasa a color verde, y si comienzo el escaneo, fijaros que los LBA en la parte superior van hacia atrás, es decir, se está escaneando el disco empezando por el final en vez de por el principio, por lo que de ese modo podéis completar la parte que aún no os había dado tiempo. Además, otra forma mucho más precisa de continuar el escaneo justo en el mismo sitio en el que os habéis quedado es apuntando el número de LBA en el que lo detuvimos, y cuando vayamos a continuar el escaneo en otro momento solo tenemos que escribirlo aquí donde dice Start LBA. Por ejemplo, yo voy a poner que el escaneo comience en el LBA número 2 millones, y si le doy a escanear empezará justo a partir de ese sector del disco, por lo que en vuestro caso no tenéis más que poner el número LBA en el que os hubierais quedado en la anterior ocasión, y para saber eso tenéis que fijaros en estos números en color rojo, que es lo que nos indica qué sector se está escaneando en este momento. Esto es algo también muy interesante porque si os fijáis justo debajo de donde dice Scan también podemos hacer clic en un botón que dice Quit, el cual igualmente escaneará el disco. ¿Pero qué diferencia hay entre ellos? Y la respuesta es que si seleccionamos la opción Quick Scan, es decir, escaneo rápido como estáis viendo ahora, el programa no revisa todos los sectores del disco, sino que lo va haciendo en una serie de puntos estratégicos siguiendo un algoritmo, lo que resulta ideal para escanear el disco en apenas unos segundos. Esta opción es sobre todo útil si queremos tener una visión rápida del estado del disco, guiándonos por esta gráfica que vemos aquí, lo que nos permite descubrir en qué zonas del disco podríamos tener sectores en mal estado. Es decir, es un método de comprobación rápida, si bien para mejorar el estado de un disco, usad el escaneo completo pulsando Scan, ya que el escaneo rápido no lo sustituye ni es igual de eficaz. Otra de las preguntas que me habéis hecho es qué hace la pestaña Advanced, ya que nunca os he dicho para qué sirve, aunque sí os he comentado en alguna ocasión que no debéis tocar ninguna de sus opciones. En concreto se trata del visor de particiones y como os decía, esta pestaña ignorarla, ya que si no sabéis qué estáis haciendo podríais perder el formato del disco, y por poneros un ejemplo, el botón MBR Off os eliminaría el registro de arranque, por lo que luego al intentar acceder al disco os aparecería un mensaje de que debéis formatear la unidad, y esto es solo una muestra de lo que puede ocurrir si usáis opciones si no entendéis su significado. Y ya con esto finalizo el vídeo, espero os haya sido de utilidad si queríais seguir conociendo más cosas acerca del programa Victoria. Si es así podéis darle a like o si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.